Ruanda, 1994. Un país tranquilo, ubicado en el corazón de África, marcado por una historia de profundas divisiones entre dos grupos étnicos, los Hutus y los Tutsis. A primera vista, Ruanda podía parecer una nación en calma, pero en las sombras de la vida cotidiana, las tensiones entre estos dos grupos comenzaban a intensificarse. Para comprender lo que ocurrió en 1994, es fundamental mirar al pasado de Ruanda. Durante el periodo colonial, los belgas, que habían tomado el control del territorio, implementaron una política de diferenciación entre Hutus y Tutsis. Aunque los Tutsis eran una minoría, la administración colonial los favoreció, otorgándoles privilegios administrativos, educativos y sociales. Ese trato creó una línea divisoria clara, que con el tiempo solo se profundizaría, especialmente después de la independencia del país. En las décadas de los 60 y 70, con el creciente descontento de los Hutus frente al dominio Tutsi, Ruanda se convirtió en el escenario de varios conflictos y masacres. La división entre los dos grupos dejó de ser una simple diferencia étnica, se arraigó profundamente en las estructuras sociales y políticas del país. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por una polarización cada vez más intensa, hasta que, en los años 90, la tensión finalmente alcanzó su punto de quiebre. En medio de este panorama, la ONU tomó una decisión estratégica: enviar una misión de paz para intentar mediar en las disputas y evitar que la violencia se desatara. En 1993, se estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, UNAMIR. El general canadiense Romeo Dallaire fue nombrado para liderar esta misión. Su tarea era asegurar la paz y fomentar un ambiente de reconciliación entre los dos grupos étnicos. Pero lo que parecía un intento bien intencionado de evitar el conflicto estaba a punto de convertirse en un error catastrófico. La ONU envió una fuerza demasiado reducida, con un mandato limitado y sin autoridad para intervenir de forma decisiva en caso de que las tensiones se agravaran. Con una paz frágil en el horizonte, la población ruandesa comenzaba a prepararse para lo peor. Sin embargo, la comunidad internacional creía que lo peor podía evitarse. Y la ONU, que debía ser la fuerza estabilizadora, estaba a punto de fracasar de manera irreversible. En los primeros meses de 1994, el general Romeo Dallaire, al mando de la misión de la ONU en Ruanda, comenzó a notar que la situación se deterioraba rápidamente. Sabía que el país estaba al borde del colapso. A pesar de los esfuerzos de la misión de paz, Dallaire recibió informes alarmantes sobre el creciente armamento de milicias Hutus y la planificación de ataques masivos contra los Tutsis. En enero de 1994, envió un informe detallado a la sede de la ONU en Nueva York, advirtiendo sobre la amenaza inminente de un genocidio y solicitando refuerzos para frenar la violencia. ¿Pero qué ocurrió cuando Dallaire dio la voz de alarma? La respuesta de la ONU fue fría e indiferente. En lugar de enviar las tropas adicionales que él pedía, la organización internacional hizo muy poco. Fue un error cuya magnitud nadie alcanzó a prever. Los funcionarios de la ONU, tanto en Nueva York como en Ruanda, estaban divididos sobre cómo actuar. Mientras algunos reconocían el riesgo inminente, otros se enfocaban en reducir la presencia de la ONU en el país, convencidos de que la situación aún podía ser controlada con las fuerzas ya desplegadas. Dallaire, frustrado, siguió informando sobre el deterioro de la situación, pero sus pedidos de intervención directa fueron recibidos con la misma indiferencia. Las autoridades de la ONU incluso ignoraron una solicitud directa del general para usar sus tropas con el fin de desarmar a las milicias Hutus, que estaban siendo entrenadas y abastecidas con armamento pesado. La justificación para no actuar era el temor a las consecuencias políticas y la falta de un mandato claro que permitiera una intervención firme. En una situación en la que el genocidio ya era prácticamente inevitable, la ONU actuaba como si aún hubiera tiempo. Y lo más trágico, el general Dallaire, un hombre con experiencia y plenamente consciente de los signos del desastre, estaba siendo dejado solo en la primera línea, sin los recursos necesarios para evitar lo que estaba a punto de suceder. A esas alturas, la misión de paz de la ONU ya estaba condenada al fracaso. El genocidio de Ruanda estaba por comenzar, y las víctimas serían los inocentes que quedaron a merced de la inacción internacional.
La negligencia de la ONU, al ignorar las advertencias de Dallaire, se convirtió en el catalizador de la tragedia. En abril de 1994, ocurrió lo inevitable. El asesinato del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, el 6 de abril, fue la chispa que encendió el genocidio. El avión que lo transportaba fue derribado y, de inmediato, las milicias hutus comenzaron a atacar a los tutsis y a los hutus moderados. La violencia se expandió rápidamente, sin control, y en cuestión de horas el país se vio sumido en un baño de sangre. La misión de la ONU, UNAMIR, estaba presente en el país, pero su presencia era mínima y, lo que es peor, su capacidad de intervención era extremadamente limitada. Dallaire, desesperado, hizo todo lo que estuvo a su alcance. Con el número de muertos aumentando cada hora, pidió autorización para utilizar la fuerza, proteger a los civiles y detener la violencia. Sin embargo, una vez más, la ONU demostró ser incapaz de actuar. A pesar de la gravedad de la situación, la comunidad internacional parecía impotente ante el genocidio que se estaba desarrollando. Las órdenes desde Nueva York eran claras, la misión debía limitarse a mantener la paz, sin intervenir directamente en el conflicto. Pero, ¿cómo podían los cascos azules mantener la paz cuando el país ardía en llamas? La decisión de la ONU de no autorizar una intervención decisiva fue, sin duda, una omisión fatal. En lugar de actuar para proteger vidas civiles, los soldados de la ONU se vieron atrapados en un rol completamente inadecuado. Fueron retirados de la capital, Kigali, y la misión de paz fue drásticamente debilitada. En vez de recibir refuerzos, las tropas comenzaron a ser evacuadas, haciendo que la presencia internacional se volviera cada vez más irrelevante, justo cuando la matanza alcanzaba dimensiones inimaginables. El fracaso de la ONU fue aún más doloroso al considerar que la misión tenía información precisa sobre los planes de las milicias, pero su respuesta fue ineficaz. Con la retirada de soldados y la falta de apoyo por parte de las potencias internacionales, Dallaire quedó prácticamente impotente, presenciando la tragedia desarrollarse ante sus ojos, sin poder hacer nada. Ese error internacional, esa parálisis ante el genocidio, selló el destino de miles de personas. Sin apoyo, sin intervención y con un mandato débil y limitado, la ONU fracasó de forma rotunda. Y el mundo observó, en silencio, una de las mayores tragedias de la historia reciente. El caos se extendió rápidamente por Ruanda. El asesinato del presidente Habyarimana fue solo la chispa que desató un genocidio inmenso e implacable. En los días siguientes, la violencia invadió las calles de las ciudades y aldeas. Los hutus, respaldados por milicias extremistas, comenzaron a cazar a los tutsis y a cualquier persona percibida como simpatizante o aliada del grupo. En cuestión de días, el número de muertos ya alcanzaba cifras alarmantes. Impulsados por una propaganda de odio étnico, muchos hutus fueron alentados a perseguir a sus vecinos, amigos e incluso familiares. El genocidio se propagó como fuego sobre hierba seca, con una violencia sin precedentes. Mujeres, niños y ancianos fueron asesinados con brutalidad, mientras los cadáveres se amontonaban en las calles, en las casas y en los campos. Los métodos eran aterradores, cuchillos, machetes e incluso hachas fueron utilizados para matar indiscriminadamente. La población fue incitada a participar activamente en esta masacre de forma sistemática. En Kigali, la capital, la violencia alcanzó niveles especialmente atroces. A pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU, que se suponía debía proteger a la población civil, las fuerzas de la UNAMIR estaban completamente desbordadas y mal preparadas para contener el conflicto. La ONU, que debería haber actuado con rapidez y determinación, no tomó ninguna medida significativa. Las tropas estaban desorientadas, sin directrices claras, y recibían órdenes que les impedían intervenir eficazmente. Dallaire, desesperado, no podía entender cómo la organización a la que servía permitía que semejante horror ocurriera ante sus ojos. Mientras las fuerzas de paz permanecían impotentes, otras potencias internacionales, como Estados Unidos y los países europeos, se mantenían al margen, temerosos de verse arrastrados a un conflicto con posibles consecuencias desastrosas. La comunidad internacional parecía más interesada en proteger sus propios intereses que en detener o siquiera frenar el genocidio en Ruanda.
Fue en ese vacío de acción que el genocidio alcanzó proporciones inimaginables. En solo 3 meses, cerca de 800.000 personas fueron brutalmente asesinadas. El mundo observó, paralizado, una carnicería sin precedentes, mientras la ONU, con recursos limitados y sin autoridad clara, no hizo nada para frenar el avance de las milicias hutus. Esta omisión por parte de la ONU no fue solo una falla operativa como fuerza de paz, fue una tragedia monumental que expuso las debilidades del sistema internacional frente al crimen del genocidio. Ante un horror de tal magnitud, la comunidad internacional optó por esconderse detrás de la burocracia y de la indecisión política, permitiendo que la matanza continuara sin una intervención significativa. Cuando la violencia finalmente cesó y el genocidio en Ruanda llegó a su fin, el país estaba en ruinas. El saldo de 3 meses de matanza despiadada fue devastador, aproximadamente 800.000 personas murieron, en su mayoría tutsis, pero también hutus moderados que se opusieron a la violencia. Ruanda quedó destrozada, con familias desintegradas, una sociedad profundamente traumatizada y un país en total colapso. La infraestructura, los servicios de salud y la economía estaban completamente arruinados. El mundo finalmente despertó ante lo ocurrido. La comunidad internacional, que había permanecido en silencio e inmóvil durante el genocidio, se enfrentó entonces a la dura realidad de las consecuencias de su omisión. El impacto del genocidio de Ruanda se sintió en todo el mundo, y la inacción de la ONU fue duramente criticada, dando lugar a un amplio debate sobre la responsabilidad internacional para prevenir atrocidades. Tras el genocidio, varios países y organizaciones internacionales comenzaron a revisar sus políticas de intervención en crisis humanitarias. La tragedia de Ruanda condujo a cambios significativos en la forma en que el mundo aborda los conflictos y los genocidios. En 2005, la ONU adoptó el principio de la responsabilidad de proteger, R2P, que establece que, cuando un gobierno no puede o no quiere proteger a su población del genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir. Aunque este principio fue concebido como una respuesta directa al genocidio de Ruanda, también representó un recordatorio doloroso de que la ONU había fallado de manera irreparable durante aquella tragedia. Sin embargo, el legado de la ONU en Ruanda sigue siendo una mancha difícil de borrar. Aunque la organización intentó aprender de los errores cometidos, el genocidio de Ruanda continúa siendo un símbolo oscuro de cómo la burocracia, la indecisión política y la falta de acción pueden costar vidas a una escala inconcebible. Para muchos, la misión de paz de la ONU se convirtió en un emblema del fracaso de la comunidad internacional en su deber de proteger a los inocentes ante una catástrofe evitable. La reflexión sobre el genocidio de Ruanda sigue vigente hoy en día. Historiadores, líderes políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos aún debaten qué se podría haber hecho para evitar la masacre. Y la respuesta, aunque clara con el paso del tiempo, es profundamente trágica. Si la ONU hubiera actuado con firmeza y decisión cuando comenzaron a surgir las señales del genocidio, miles de vidas podrían haberse salvado. Pero esa oportunidad se perdió, y las cicatrices del genocidio de Ruanda siguen presentes, tanto en la memoria colectiva de una nación devastada como en la conciencia de un mundo que falló en intervenir a tiempo. Aunque el genocidio de Ruanda fue una tragedia humanitaria devastadora, dejó lecciones profundas sobre la necesidad de cambiar las estrategias internacionales para prevenir y responder ante genocidios y crímenes de lesa humanidad. Las fallas de la ONU y la falta de acción significativa por parte de la comunidad internacional provocaron una reevaluación del papel de las organizaciones multilaterales en contextos de crisis. Después del genocidio, la pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿cómo evitar que algo tan horrible vuelva a suceder? Una de las respuestas más relevantes surgió con la adopción del principio de la responsabilidad de proteger, R2P. Introducido por la ONU en 2005, este principio establece que, cuando un gobierno no puede o no quiere proteger a su población de genocidios, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir. La R2P fue concebida con Ruanda en mente, como un intento de corregir los errores del pasado y evitar que una tragedia así se repita. Sin embargo, la implementación de R2P ha resultado ser compleja y, en muchos casos, polémica.
Algunos países la rechazan por temor a que se utilice como excusa para intervenir en sus asuntos internos bajo intereses geopolíticos. Además, como se ha visto en otras crisis, la aplicación de este principio suele estar limitada por la dinámica política global y por las prioridades de las grandes potencias. En el caso de Ruanda, la inacción temprana de la ONU impulsó un llamado a una mayor eficacia en las operaciones de paz. La comunidad internacional tomó conciencia del precio mortal de la burocracia y de la falta de respuesta y comenzó a estructurar mejor sus mecanismos frente a crisis humanitarias. La experiencia ruandesa ayudó a reformular la manera en que la ONU lleva a cabo sus misiones de paz, subrayando la necesidad de mandatos más claros y recursos suficientes para actuar con eficacia. Además, la tragedia de Ruanda dio lugar a un movimiento global por la justicia y la reparación para las víctimas. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, PIR, establecido en 1994 poco después del genocidio, tuvo como objetivo procesar a los responsables de los crímenes. Este tribunal fue un hito en la justicia internacional, logrando cierto nivel de rendición de cuentas, aunque también evidenció las limitaciones de aplicar justicia en contextos posteriores a un conflicto tan profundo. Muchos sobrevivientes aún sienten que la justicia fue incompleta y que los culpables no fueron castigados de forma adecuada. Aunque las reformas y lecciones aprendidas tras el genocidio son pasos importantes, lo cierto es que la masacre de 1994 dejó un legado de dolor y desconfianza. Ruanda, a pesar de haber avanzado significativamente en su proceso de reconciliación y reconstrucción, sigue marcada por las cicatrices de un pasado brutal. El país fue obligado a enfrentar la pérdida de millones de vidas y su recuperación aún está lejos de completarse. El genocidio de Ruanda continúa siendo un recordatorio doloroso de que prevenir tales atrocidades requiere más que declaraciones y políticas, exige una acción inmediata y decidida de la comunidad internacional, antes de que sea demasiado tarde. Y así, la pregunta sigue vigente. ¿Estamos realmente preparados para evitar el próximo genocidio, o estamos condenados a repetir los mismos errores, observando una vez más, en silencio, cómo se pierden miles de vidas?